Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bien, buenos días. Esta es la clase de anatomía patológica eh, del día 14 de abril del año 2020, el grupo C. Este es el grupo C2. Hay que hacer algo. ¿No sabes cómo quedaron con tu reunión? ¿Con la reunión que iban a tener o algo así? En tu grupo estaban hablando de una reunión o algo así para ver qué iban a hacer. Bueno, mientras llegan los demás, vamos a ver un caso clínico. Hoy día, en la práctica, toda esta semana, lo que vamos a ver va a ser, bueno, esta práctica y esta semana de teóricas, vamos a ver todo lo que es patologías pulmonares. Para comenzar, hay que recordar dos cosas, ¿bien? La primera es la valoración del paciente pulmonar y segundo, valoración de la función renal de todos los pacientes. ¿Ya? Para el caso de la función renal, por ejemplo, ya hemos visto antes, lo que tenemos que tomar en cuenta es algo llamado tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Esa tasa de filtrado glomerular se refería a la cantidad de sangre que el riñón de mi paciente filtra por minuto. Cuando hablamos de filtrado, entonces hablamos de algo llamado, voy a apuntar aquí, se llama tasa de filtrado glomerular. Bien. Normalmente, la tasa de filtrado glomerular también la conocemos como clearance de creatinina. Son lo mismo las dos cosas. ¿Qué significa eso? Es eso, lo que su riñón filtra por minuto. Bien. Entonces, lo que filtra un riñón normal por minuto es entre 90 a 120 ml minuto. Eso es lo que normalmente todos nuestros riñones filtran. Ahora, para establecer esto, hay dos formas de saberlo. La primera es recolectando la orina de mi paciente durante 24 horas. Le hacemos orinar en un frasco durante 24 horas. Bien. Eh, Hola, ¿te escucha bien? Yo siento medio Sim, cortado. doutor. Sim, escuto sim. Ya. Eh, bueno, estamos viendo. Para averiguar cómo filtra su riñón a mi paciente, tenemos dos métodos, ¿verdad? El primero era hacerle orinar durante 24 horas. Se le dice, señor, todo lo que usted orine, vamos a guardarlo en un frasco. Entonces se recolecta la orina de 24 horas. Esa orina, 24 horas, se la lleva a un laboratorio y ahí me indican cuánta creatinina hay, cuál es su capacidad de liberar o filtrar creatinina. Ese es el mejor estudio que hay. La ventaja es, bueno, pues que es bien fiable. Desventaja que tarda 24 horas. Y hay veces que en la emergencia nosotros no tenemos 24 horas. Perdón. Yo también estoy con gripe ahora. Bien. Eh, Hay veces que en la emergencia nosotros no tenemos 24 horas. Llega un paciente que está mal, mal, mal y necesitamos saber cómo está su riñón rápidamente. Entonces, para eso existe esta fórmula. Se llama fórmula Cockcroft-Gault. Ya la voy a ampliar un poquito para que la puedan ver. Esta fórmula me permite a mí
calcular cómo está filtrando el riñón de mi paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué datos necesito? Bueno, pues los datos que necesitamos para esto son la edad del paciente, ¿bien? Peso y su valor de creatinina. Bien, estos tres son los que requerimos para calcular. Esta fórmula es rápida, me permite hacer un pronóstico de cómo estará filtrando el riñón del paciente. ¿Bien? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues justamente porque si yo le voy a dar un fármaco o si le voy a iniciar un tratamiento a un paciente o cualquier cosa, necesito saber si su riñón lo va a aceptar, si lo va a metabolizar y va a poder excretarlo. Antes de cualquier eh, dosificación, algo siempre se recomienda establecer o calcular el clearance de creatinina del paciente y en base a eso darle la dosis. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a poner un ejemplo. Tengo un paciente de 81 años. Ponemos el ejemplo. Bien, paciente, hombre, 81 años. Bien, este paciente hombre tiene, pesa 67 kilos. Ya Doutor, podemos, dígame. a conta não seria 140 menos 81 vezes 82? ¿Sería la secuencia? Sí, ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que mucha gente se confunde. Primero, lo que tienen que hacer es establecer el primer resultado de 140 menos la edad y luego el resultado recién se lo multiplica por el peso. Bien, ahora vamos a hacerlo para que no quede confusión. El paciente tiene una creatinina de 1.8. Entonces, con estos datos ya puedo trabajar. Bien, paciente hombre de 81 años, peso de 67 kilos y una creatinina de 1.8. Yo quiero saber, este señor, cuánto está filtrando su riñón. Bien, entonces lo hacemos. Sim. Deixa eu mirar acá. Porque aí um pouquinho de duas formas de fazer essa conta, não? Porque parece o 140 ali na frente. Esse 140, ele é 140 menos 81 é um valor, vezes o peso. No, 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 no. Es 140 menos la edad. Bien, es la edad la que tienes que calcular acá. 140 menos la edad del paciente. En este caso Então, a sería idade da 81. paciência não é 81 anos? Bien, vamos a poner acá ya. No, no, no. Lo que estoy haciendo ahora mismo es otro ejemplo, no el de aquí arriba. Ah, sim, 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 Estoy sim, haciendo otro graças. ejemplo. 81. Bien, entonces hacemos 81. Esto lo ponemos en paréntesis y el resultado recién se multiplica por el peso. Sería 67. Ahí. 67. Y abajo su creatinina de 1.8 por 70. 70. Ahora, ¿cuánto me da? Deixa eu mirar acá. Tá meio escuro acá. Bueno, agarrar una calculadora y a ver cuánto sale. Nuestra Vamos olhar. calculadora del iPhone. Ai, acá. 140 menos 81. 140 menos 81 me da 59. Ahora 59 multiplicamos por 67 nos da 3.000. Vezes 67. Dá 5 por 5,28. Ahora multiplicado por 67. No, no, no. La coma no se la toma en cuenta, ¿de acuerdo? A veces da confusión. Por ejemplo, hace multiplicación de arriba, dime cuánto te sale. 59 vezes 67. 395. 3. Ah, no. 140 menos 81, ¿cuánto es? 1,8. 140 menos 81 es 59. Aquí arriba, 59. aquí sale 59. Ahora 59 por 67. 67, sim. Hazlo tú y fíjate cuánto te sale.
1.8 vezes 129,6. 129,6. Eso, abajo 129.6. 6. Bien, ahora el de arriba, 3.953 entre 129.6. Para Una se dividir. división. Vamos olhar. ¿Cuánto te da? Vai sair 395,3. Divide-se por 129,6. 3,5, não? 30.5. Não sai 30, doutor. Dá 3,5, porque 300 por 129. No es 300, es 3.000. 3,050. A ver, arriba multiplicar, 0,50. escúchame, arriba no es 3.953 ni es 39.53, es 3.953. Ah, sim, tá certo, doutor. Aquí Perdoe-me. arriba son 3.953. Sim. Para 305, redondo, não? Haz tu el cálculo, vamos a hacerlo aquí conmigo. Sim, 305. Corretíssimo, 305. 3 milho, certíssimo acá. Dá 3.050. Ahora, 305, creio. toma mi calculadora, aquí está, mira, 3.950, ¿sí? ¿Se puede ver? Sim, sim, Dividido entre 129. sim. 305. ¿Cuál 305? 30.62. 3.950 entre 129. 3.953. Dividido por 129, que es el resultado de abajo. 305, doutor. A ver, muéstrame. No es 12.9, se divide entre 129 abajo. Arriba es 3.950, 4 cifras, y abajo es 129, 3 cifras. 305. Ou é 30,501? Tem algo errado, doutor. No, a ver. Lo que pasa es que a tu Vamos ver. calculadora le estás quitando un número. La curva, 3.953. Correto? a ver, muestra, 3.900. muestra tu calculadora. ¿Cuánto te sale? 3.950 entre 129. Sim, 3.950, que o doutor arredondou, porque a conta correta era 3.953. Bueno, pues dale igual, 3.953. Sin puntos, sin comas. Dale tal como está, 3.953. Dividido por 129,6. Seria 30, 30,501. Ya, 30. Solamente quédate con el 30 nada más. 30, sim. ¿Ya? Ahora, Sim, tranquilo. entonces, Doutor, buenos días. ¿Se puede compartir la tela de la... ya está. Ya, gracias. entonces tu paciente lo que está filtrando es 30 ml por minuto. Según el cálculo, el resultado final es de 30 ml
minutos. Bien, eso es lo que está filtrando el paciente. Estarán normales, ¿no? Su riñón está filtrando 30 ml por minuto. 30 ml es un poquito de sangre nada más. Lo normal es entre 90 a 120 ml por minuto. Esto es lo normal que tendría que filtrar. Entre 90 a 120 ml. El paciente este que acabamos de ver, este caso, este ejemplo, está filtrando a 30 ml. Quiere decir que está muy por debajo. Él filtra 30 apenas. Lo normal es de 90 a 120. Es decir, que él está con algo llamado insuficiencia renal. ¿Bien? El riñón, cuando es capaz de filtrar el valor que tendría que filtrar normalmente, hablamos de una insuficiencia renal. Ahora, esta insuficiencia renal puede ser aguda, puede ser crónica. Aguda es cuando el riñón está inflamado y está lesionado y no puede responder adecuadamente. ¿Bien? Y una insuficiencia renal crónica es cuando esta lesión ya es definitiva, es decir, no tiene vuelta atrás. Continúa y continúa y continúa. ¿De acuerdo? Bien, entonces con este paciente ya sabemos cuánto está filtrando su riñón aproximadamente, ¿no? Ya sabemos cómo es el cálculo, aunque nos falta practicar todavía un poco más. Lo segundo, tenemos que ver la clínica. ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Bien, ayer en la práctica lo que estábamos viendo era algo relacionado justamente con la patología pulmonar que este paciente tenía. Bien, y este va a ser justamente parte del tema que vamos a ver hoy. Voy a avanzar en imaginología. ¿Ya vieron la parte de tórax? Hola. No, doctor, está en cabeza todavía. Bien, vamos a ir rapidito, solamente para recordar un poco de cosas, porque necesito que veamos esta parte, ¿ya? Cuando hablamos de rayos X, de radiografías, tenemos que tomar en cuenta las densidades, ¿verdad? Densidades óseas que había, densidad hueso, grasa, líquido, y ¿qué más era? Calcio sólido, ¿no? Entonces, nuestro principal amigo en estos casos va a ser justamente la, los rayos X para estos pacientes. Bien, esta patología, las neumonías, son patologías agudas. Buen día, amor, ¿cómo estás? Buen día, amor. Mi hija se acaba de despertar. Bueno, como les comentaba, cuando hablamos de patologías pulmonares, la neumonía quizás va a ser la que más seguido vamos a encontrar. Bien, ¿a qué me refiero? Porque más seguido pues es el 40%, incluso puede ser el 50% de las patologías que vamos a ver en nuestra práctica como médicos de emergencia. ¿Bien? Un poquito de historia. Esta patología, la neumonía, no es nueva. Realmente la llevamos viendo hace años, pero hace décadas, siglos incluso. Por ejemplo, el año antes de Cristo, en el 460, ya se conocía ya. Hipócrates la refería como una patología. Aquí escuchen, y esto es lo interesante. Hipócrates la definía como una patología relacionada con la fiebre. Su principal preocupación de sus médicos en aquel entonces era la fiebre. ¿Bien? Además que ya se sabía que los cuadros neumónicos tenían curso fiebre, disnea y tos principalmente. ¿Ya? Los árabes decían lo mismo. Los árabes también suponían que se basaba principalmente en tos y en fiebre. Entonces fíjense cómo el cuadro pulmonar por lo general se va a tomar en cuenta siempre con eso, tos, fiebre. Y hoy en día cuando hablamos de COVID-19, hablamos de coronavirus, nos dicen, ¿qué es lo que le va a hacer sospechar a usted de todo esto? Lo mismo, ¿verdad? Tos y fiebre. Entonces, nos tiene que quedar en la cabeza esta idea, ¿ya? Un paciente con fiebre que empieza con cuadros de tos, ¿bien? Hay que empezar a sospechar de que puede estar desarrollando una patología pulmonar. Ya no es solamente faringe. Por ejemplo, yo estoy con faringitis ahora mismo, pero no tengo tos, tampoco tengo fiebre. ¿Será que estoy con coronavirus, no?
¿Alguien está por ahí? Olá. Yo tengo Sí. ahorita, me duele bastante la faringe, tengo dolor, bien, al pasar la comida, pero no tengo fiebre y no tengo tos. ¿Será que yo puedo tener coronavirus? Soy tu paciente. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Mm? Não lo sei. Un Pode paciente. refazer a pergunta, doutor? Como foi a pergunta? A ver, la pregunta es esta. Yo ahora mismo tengo faringitis, me duele bastante la faringe y me duele un poco al hablar y al pasar la comida. Tengo inflamación aquí arriba. Bien. Pero no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo problemas para respirar. Ahora, ustedes son mis médicos y les pregunto, ¿será que yo puedo tener coronavirus? ¿Qué me van a decir ustedes a mí? Ustedes son mis médicos. Yo voy a la consulta con ustedes y ustedes me atienden a mí. ¿Qué le pueden decir al paciente? Se não tenho febre, não tenho dolor, pode ser que tenha o coronavírus a partir de algumas perguntas. Seria isso? Bien, ahí está la cosa. Se dan cuenta de que no podemos establecer un diagnóstico si no concuerda. La medicina es así, ¿de acuerdo? Tengo que Sim. tener ciertos criterios, tengo que tener ciertos protocolos. En el caso de las patologías pulmonares, la neumonía, por ejemplo, puede comenzar arriba en faringe y avanzar hasta respiratorio. Depende del paciente. Pero ahora mismo, si yo les pregunto, ¿tengo neumonía yo no tengo neumonía. Tengo faringitis. Sim. Pero ustedes como médicos, ¿qué es lo que me tienen que decir? Bueno, pues usted no tiene, pero si no se cuida, esa bacteria que tiene en la faringe puede avanzar hasta abajo y llegar al pulmón. Sim. Yo no tengo neumonía. Ahora vamos a definirla como tal. La neumonía va a ser eso, la inflamación del parénquima pulmonar. ¿Ya? Entonces, mi definición va a ser esa. ¿Ya? Yo no tengo neumonía ahora mismo, tengo faringitis. Entonces, ¿qué es la neumonía? Cuando el pulmón, como tal, parénquima pulmonar, bronquios, alveolos se inflaman. ¿De acuerdo? Eso es. Y esa inflamación puede ser originada por un virus, por una bacteria, por un hongo. Y además, y esta palabra me gusta mucho, esta inflamación tiene que cursar con algo llamado consolidación pulmonar. Bien, la voy a subrayar esta palabra porque es quizás la más importante que vamos a ver. ¿Ya? A eso se refiere. Bueno, ¿ya? Hablamos de consolidación pulmonar. Ahora, ¿alguien tiene una definición? ¿A qué me refiero? ¿Qué significa en este caso consolidación? ¿A qué me refiero cuando hablo de consolidación pulmonar? Esa es la característica clínica de la neumonía y la característica patológica también. ¿Nada? ¿No han tomado café hoy, no? Não. Ya, no se preocupen. Estamos aquí para aprender. Ya, lo que pasa es de que... Aquí. Bien, tengo un dibujito de unos pulmones acá, ¿verdad? El pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos, ¿sí? Lóbulo superior, lóbulo inferior. Y el pulmón derecho se divide, como hemos visto acá, en tres lóbulos. Cuando la bacteria entra, vamos a quitarle en rojo a la bacteria, puede elegir entrar al izquierdo o al derecho. Supongamos que entra al derecho y va y se mete en el lóbulo medio y empieza a multiplicarse acá. Bien, hasta este punto el paciente tiene un cuadro infeccioso. Bien, ¿por qué? Porque la bacteria está multiplicándose en muchos lugares. Cuando se inflama todo el lóbulo pulmonar, cuando se inflama todo completamente, ya no es capaz de funcionar.
Porque al inflamarse se llena de líquido, se llena de edema, se inflama completamente. Cuando este lóbulo ya no es capaz de funcionar, se inflama y se llena de líquido, de edema, ese momento se va a llamar consolidación. Cuando ese lóbulo ya no funciona más y se inflama completamente. Todo el lóbulo está inflamado. Eso sería consolidación lobar de un lóbulo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esta bacteria se pasa al lóbulo superior y hace lo mismo? Lo acaba inflamando, lo llena de líquido, de edema, y se pasa al otro lado también, al lóbulo inferior. Bien, estamos viendo que la bacteria lo que está haciendo es inflamar todo esto. Eso se llama consolidación. Cuando esa inflamación abarca todo el tejido, lo abarca completamente y ya no es capaz de funcionar adecuadamente. Bien. Esta consolidación puede ser entonces de un solo lóbulo, puede ser de un pequeño bronquio o puede ser completamente de todo el pulmón. Esa palabra es un poquito complicada, consolidación pulmonar, pero es muy importante para el diagnóstico. Bien, cuando ustedes coloquen esto en su diagnóstico, colocan paciente con consolidación, sabemos que el lóbulo ya está comprometido completamente. No es solo una pequeña parte. Ahora, ¿a quién le echamos la culpa de esto? ¿Quién es el culpable? Díganme agentes o, bueno, bacterias, virus y parásitos. Díganme, ¿cuáles son los más comunes que pueden producir neumonía? Uno que está muy de moda ahora. Bueno. Estoy con cuatro personas conectadas ahora mismo. A ver, cuéntenme. ¿A quién Bom, echamos? doutor, qual o vírus ou qual bactéria? Qual o Cualquiera. vírus? Puede ser cualquiera. Incluso hay parásitos que producen neumonía. En el caso de bacterias, por ejemplo, ¿cuál sería la bacteria más común? Pareceu bacilo de cocos, não? Bacilo de cocos que é o que... A tuberculose, não é isso? La tuberculosis produce un cuadro más largo, más... O sea, obviamente lesiona pulmón, sí, pero es una lesión no crónica, pero tarda bastante tiempo. Lo consolida, sí, lo consolida, lo destruye el pulmón básicamente, pero no la metemos dentro de las patologías como neumonía. De hecho, la tuberculosis es una enfermedad bien, bien particular, ¿sí? Sim. Hablamos de neumonías cuando nos referimos a un cuadro que es agudo, que tiene una semana de curso y que empeora, 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 ¿bien? Ahora, por ejemplo, ahora el virus que está más de moda, ¿cuál es? O vírus da gripe, não, o vírus do Covid-19, não? Eso, justamente, ¿verdad? Hablamos de COVID-19, hablamos del virus de la influenza, los culpables más comunes que producen. Las neumonías también, doctor. ¿Cuál? Qual, Moacir? Qual? Está mal a internet, doutor, porque está ventando muito. Bien, entonces queda claro. Há muito vento, a internet está travando. Ya, estoy viendo eso. Se corta bastante, igual se me pone lento a veces también. A ver, bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Puede ser tanto un virus, como puede ser un parásito, o puede ser una bacteria. Y ahora vamos a ver quiénes son los más comunes. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, y eso quiero que lo tomen en cuenta, tómenlo porque esto es pregunta de examen de residencia, pregunta de examen internado, pregunta de examen de universidad. Es algo que siempre, siempre se pregunta, ¿ya? En el caso de la etiología. Dígame, sí. Doutor, aqui está aparecendo Staphylococcus aureus. Sí. Staphylococcus aureus não é aquele que é responsável pela inflamação de parte de pele também, como furúnculos, como acnes. E não são os estafilococcus
El estafilococo Claro, tiene estudié. capacidad de sobrevivir en cualquier ambiente. El estafilococo lo vas a encontrar en la piel. Por lo general, vive en la piel del estafilococo. Pero tiene Sí. capacidad de invadir aparato respiratorio, renal. Se ha encontrado incluso, puede llegar a veces hasta digestivo. Es una bacteria que puede vivir en casi cualquier parte. Entendo. Bien. Bueno, Então, é uma das que ela vive em toda a flora, então, se no caso. sí, es bastante lesivo por eso justamente. Bien, de todos estos, el más común, el que más vamos a encontrar es el estreptococo, ¿bien? También lo conocemos como neumococo. Bien, ese estreptococo pneumoniae produce casi, no todas, pero un 70% de las neumonías asociadas a gente adulta, gente entre 30 a 60 años aproximadamente. Bien, el micoplasma vamos a encontrar que es más común en adolescentes, en jóvenes. El estafilococo, lo acabamos de decir, asociado mucho a infecciones del ámbito intrahospitalario, es decir, cuando me internan y me contagian una bacteria resistente, normalmente el culpable suele ser estafilococo. Bien, la moraxela, que produce las faringitis estacionales, bien, produce las faringoamigdalitis en adolescentes y en jóvenes, las que vienen cuando hay mucho viento como en esta época. Klebsiella y Legionella, que no son tan comunes, la Klebsiella igual asociada a infecciones intrahospitalarias, tanto infecciones de la vía urinaria como las sepsis pulmonares. Y la Legionella, que no existe aquí en Sudamérica, es una bacteria que normalmente está en Estados Unidos, México y Canadá. Y también producen neumonías agudas. Ahora, los virus, ¿a quién le echamos la culpa en los virus? Eso es bien interesante porque tiene mucho que ver con la edad del paciente. Tanto bacterias, virus, tienen mucho que ver con el grupo de edad de sus pacientes. Por ejemplo, hay uno que se llama virus respiratorio sincitial. Lo voy a apuntar aquí abajo. Este que está aquí. El BRS o SRB o RSB, depende del lugar o el idioma, se llama virus respiratorio sincitial. Este, por ejemplo, es casi exclusivo en niños recién nacidos, desde 0 hasta los 3 meses. Bien, producen neumonías asociadas en estos niños. En el caso del virus de la gripe, que es estacional, afecta a todos por igual. Los adenovirus en la adolescencia, las influencias y parainfluencias por cambios estacionales y el famoso coronavirus que, bueno, ya hemos visto lo que está haciendo ahora mismo, ¿verdad? Realmente los coronavirus son estacionales. Suelen aparecer en el mundo durante la época de invierno principalmente o en estas fechas, por ejemplo, que hay mucho viento. Pero después de eso desaparece. El caso que es único en nuestra historia, es de un virus, una cepa que está diseminando por encima del frío, por encima del calor. O sea, no está respetando el ámbito climatológico que había antes. ¿Bien? Ahora, habrá hongos, y esto les comento que es el dolor de cabeza también en los pacientes. ¿Hay hongos que producen neumonía? Sí. Los hongos que producen neumonía más comunes van a ser el Pneumocystis carini, que ahora se lo llama Pneumocystis jirovecii, ¿ya? No sé por qué le cambié el nombre, el criptococo, y estos blastomices, los de aquí arriba, están asociados a contaminación, ¿bien? El Pneumocystis jirovecii y el criptococo son casi exclusivamente los que están aquí abajo, infecciones en pacientes inmunosuprimidos, ¿bien? Pacientes con cáncer que están mucho tiempo internados, pacientes con VIH en fase SID, que tienen las defensas muy bajas, ¿bien? Ahora, ahí me preguntaba, y hoy lo pregunto otra vez, ¿habrá algún parásito que puede producir neumonía? Sim, doutor. Ayer me hablaban del Ascaris, ¿verdad? Como, doutor? Ayer me hablaban, me dijeron Ascaris, ¿no? Ascaris, lumbricoide e latênia, doutor. É o famoso ácaro. Bien, eso sí, hay parásitos. ¿Cuáles son los más comunes? El Ascaris, por el ciclo que hace, el ciclo de Loeffler, y el toxoplasma, ¿ya? La toxoplasmosis. Este toxoplasma gondii vive por lo general en los gatos, ¿bien? Esto, conste, por si acaso quiero aclararlo, no quiere decir que todos los gatos tengan toxoplasmosis, ¿bien? Normalmente son los gatitos que viven en basureros, que son callejeros, ese tipo de gatos se contagian de toxoplasmosis.
a nosotros, si nos contagiamos de toxo, mientras tengamos las defensas altas, no va a pasar nada, vamos a ser portadores de la enfermedad. ¿Cuándo va a dar problemas esto? Cuando contagie a una persona, una mujer embarazada o alguien con las defensas bajas, paciente con cáncer o paciente con VIH. Lo más común que suele producir es edema cerebral, ¿ya? Inflama el cerebro. Y secundario a eso puede hacer una diseminación a pulmón y producir una sepsis pulmonar, así una neumonía, bueno, por parásitos. El Ascaris lo que hace es hacer un ciclo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llevaron parasitología? Hace un ciclo del Ascaris que sale por faringe, de aparato respiratorio, sube hasta por tráquea, la tráquea se entra por esófago y de ahí se mete por estómago y viaja hasta intestino delgado. Este ciclo parasitario que hace el Ascaris, a veces pasa que un parásito se queda dentro del pulmón y produce esta respuesta inflamatoria que tenemos. ¿Bien? Bueno, hasta aquí queda todo claro por esta parte, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, para mí tranquilo. Bien. Esto de aquí, lo más importante... Também, doutor, até acá tranquilo também. Ya, lo más importante de todo esto es el culpable, ¿bien? Tanto bacterias como virus o pueden ser hongos, que es lo más complicado. Los hongos, el problema que tienen es que así como aparecen, se los trata y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Los tratamientos para hongos son larguísimos por eso. Y los parásitos, ¿bien? Hasta que volvamos, voy a cerrar esta clase, ¿ya? Porque me estoy quedando sin tiempo, me quedan 3 minutos. Voy a cerrarla esta y voy a crear otra clase y entramos dentro de exactamente 5 minutos, ¿ya? A las 8:50 entramos en la Está segunda bien, parte. ¿Bien? Ya, doctor, bueno. Tá bem, doutor, está bem.